Hola, buenas tardes. Estamos ya conectados con nuestro Hugh Talks ahora desde Europa. Yo estoy en Londres y hoy tengo a Raquel conmigo en esta charla, en esta conversación, muy ilusionado con todo lo que hemos planteado, lo que de hecho vamos a hablar. Tú que ya te conectas con nosotros, pues estamos aquí por LinkedIn, también por YouTube. Y si es el caso, al final de la llamada tendrás también un QR code, un código QR que podrás acceder para, de hecho, pedir la versión grabada de esta charla también. Pues entonces, si necesitas compartir con alguien más, invitar a alguien de tu equipo después a echar un ojo en esta conversación, pues tendrás también esta oportunidad. Si es tu primera vez con nosotros, Hugh Talks es una iniciativa de Human, nuestra empresa que trabaja en traer el entorno de la experiencia del empleado y traer el futuro del trabajo para que sea cada vez más cercano al presente con todo lo que es tecnología y el desarrollo de personas y cultura en un mismo entorno. Raquel, que hoy está conmigo, pues aquí tengo una hoja con miles de cosas, porque esta mujer hace todo, de fundadora, speaker, periodista, autora, pues mejor te invito entonces, Raquel, a presentarte, porque ya veo que aquí estaría yo hablando demasiado. Pues entonces, cuenta un poco a nuestro equipo quién eres tú, qué haces, qué trabajas, para que igual te puedan conocer. Claro, un placer. Lo primero, Leandro, gracias a ti y a todo el equipo por invitarme a estar en vuestra casa, en Human. No puedo estar más conectada con vosotros, así que un placer estar aquí hoy. Y bueno, gracias también a todas las personas que se están sumando, que nos verán después en diferido. Y bueno, pues sí, hago muchas cosas, es verdad, y tengo muchas historias ahí a mi alrededor profesional, pero bueno, puedo decir que de base soy periodista de formación, por lo tanto, realmente la base de mi desarrollo de carrera es la comunicación. Y bueno, pues hace ya más de una década, casi, de hecho 16, 17 años, que bueno, pues empezaron a llegar a mi vida ciertas señales que me iban reconduciendo claramente hacia especializarme en lo que hago a día de hoy, que es sobre todo temas que tienen que ver con el futuro del trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tendencias profesionales y laborales. De ahí que, bueno, pues hoy en día desarrollé mi carrera prácticamente en 3 áreas. Una que es dando formaciones y, bueno, pues procesos de transformación cultural en las compañías con respecto a muchas de las skills que creo que vamos a hablar a día de hoy. Otra que es dando conferencias también inspiracionales en estas transformaciones y otra que ya hace procesos más deep de asesorías y consultorías en empresas pues para profundizar más en estos temas. Y básicamente lo que me cambió la vida fue el concepto Nomad en su momento, hace ya muchos años. Este año, de hecho, hace 10 años del libro. Y bueno, pues fue un concepto que entendí que yo quería hacer eso de mayor y todavía estoy en el proceso de ser nomad, trabajándolo y bueno, digamos que eso es lo que me dio la pista, la pauta para trabajar estos conceptos que vamos a hablar a día de hoy. Genial. Pues primero que me encantó el nombre del libro, Nomads, me parece, si estás buscando ya, si quieres buscar tú que estás ahí en caso de la oficina, pues non del verbo en inglés, to know, a mads, y entonces ese es el nombre del libro que ya recomiendo que puedas ahí empezar a buscar. Y entonces un resumen rápido, Raquel, ¿por qué el tema del futuro del trabajo te apasiona tanto? Sí, pues porque realmente para mí las vertientes más importantes son las personas, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos dentro del entorno laboral, los grandes aceleradores o los grandes stoppers en cualquier lugar somos las personas, ¿no? Y las personas estamos asociadas a nuestra mentalidad, a nuestras creencias, a las opiniones que tenemos. Y realmente entendí pues que todo lo que nos trae la tecnología, sobre todo la digitalización, etcétera, etcétera, está súper asociado a las emociones que nos despiertan. Entonces, me interesaba mucho esa parte de entender de qué manera el futuro del trabajo nos cambiaba nuestra forma de vivir, de ser, de pensar y a la vez también, ¿no? Cómo nosotros éramos capaces de transformar, de modificar y de moldear y construir, en definitiva, el futuro al que queríamos acercarnos, ¿no? Entonces, trabajando sobre estas áreas, pues me fui, como digo, profesionalizando en el futuro del trabajo, ¿no? Digamos que fue ese interés muy humano de cuál es nuestra capacidad creativa y cuánta capacidad de acción tenemos, ¿no? Para transformar los entornos de trabajo hacia un lugar mejor. También porque venimos todos de sistemas industrializados un poco duros y ahora pues creo que estamos en una época maravillosa para vivir a este human moment. Me encanta el human moment. Pues Raquel, hablando del entorno ahí en particular de España, y claro, también llevando en cuenta el mercado de Latinoamérica. De hoy estamos haciendo esta charla en castellano, en español, y entonces me gustaría saber por tu parte, ¿cómo describirías un poco esta realidad del trabajo, del mundo del laboral y actual en España?
además de lo que serían estos retos que se presentan aquí a las empresas en este mercado. Pero igual, si podemos hacer una comparación con el mercado latinoamericano, ¿qué es lo que igual traerías a la mesa? Sí, bueno, yo te diría que tanto en España como en Latinoamérica estamos viviendo la misma triple ola, ¿no? Por un lado, la digitalización acelerada, que es muy obvia. Por otro lado, el envejecimiento poblacional, porque aunque España lidera junto con Japón, toda Latinoamérica está en un proceso de envejecimiento acelerado ya también y ya prácticamente ha perdido su bonus demográfico, entonces también le afecta con muchísimo impacto este tema. Y luego lo que sería la redefinición completa de cómo estamos entendiendo el trabajo, ¿no? Ese mindset de lo que significa realmente trabajar en el siglo XXI. Por ejemplo, pues en España tenemos un porcentaje de un 15% de teletrabajo puro, 100%. Sin embargo, siempre digo que eso es una pequeña parte de la foto, ¿no? Porque si miramos a todos los sectores amplios y grandes que pueden ofrecer flexibilidad, que son prácticamente todos, ¿vale? Servicios profesionales, banca, consultoría, en fin, ahí ya hablamos de que en España estamos entre un 40 y un 60% de modelos híbridos que ya están consolidados. Y en Latinoamérica la cifra es bastante parecida, ¿vale? Hablo de mediana y gran empresa en ese sentido. Pero aquí lo importante de todas estas tendencias sobre las que me preguntas, o de este tripartito que podríamos decir, para mí no importa tanto el número exacto, la cifra exacta, que a veces nos quedamos muy anclados, ¿no? en las cifras, sino realmente el cambio cultural. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que al final la flexibilidad ya está dejando de ser un beneficio, algo que ofrecíamos para atraer ese talento, por decirlo de alguna manera, y ya se ha convertido en un estándar, ¿no? Es una cosa que ya damos por hecho, en ese sentido de que tiene que estar. Y por tanto, el cambio organizacional que he analizado en los libros como Nomad, del que hablábamos antes, o incluso en Silver Surfers, y lo que también pues, trato de trabajar semanalmente en las organizaciones con las que yo colaboro, es que nuestra tecnología está avanzando exponencialmente, pero nuestra mirada, nuestra transformación y nuestras conversaciones todavía son lineales, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un gap, o sea, la parte positiva, como decía, es que estamos entendiendo todas las tendencias y aplicándolas. La parte todavía de área de mejora, como panorama en España y Latinoamérica, es que hay un gap en esta digitalización inteligente, podríamos decir. Lo que estamos experimentando ahora, después de todo el proceso de boom tecnológico, es que hay una sobrecarga cognitiva generalizada por una implementación quizás un poco masiva o con no mucha estrategia en algunos momentos de la tecnología y la de digitalización, ¿no? Por ejemplo, traigo un estudio de Deloitte, ¿no? que nos cuenta que el 70% de los empleados se siente abrumado por el volumen de información que ahora mismo recibe. Por lo tanto, yo diría que ahora mismo tenemos este panorama con este reto interesante, ¿no? de cómo podemos combinar en la digitalización inteligente lo que es la tecnología, qué tecnología estamos incluyendo y estamos metiendo en los puestos de trabajo, qué procesos estamos implementando, y aquí hablamos de metodología como Agile, Design Thinking, etcétera, etcétera, qué tipo de cultura deseamos, hacia dónde estamos dirigiéndonos. Aquí hablaríamos de la importancia del porqué y del propósito, y luego las personas, ¿no? En definitiva, que al final siempre digo, tanto como crezca la tecnología en tu compañía, tanto igual tienen que crecer las competencias soft o cognitivas de las personas que trabajan en ellas, ¿no? Así que esto podría ser un poco el panorama, ¿no? Muchas tendencias, demográfica, digital, como digo, y en ese sentido también la del cambio de mindset, y luego el reto de esta digitalización inteligente para no generar esa sobrecarga en los profesionales. Genial, pues basado en lo que me comentas, ahí yo voy a traer una pregunta que incluso sería nueva para nuestro script, si te parece. Que habías comentado este tema de distintas generaciones que aún están llegando a ver que la tecnología, pues de alguna manera, para un grupo está más actualizada, está más direccionada, mientras para otros podría ser el caso de que esté muy distinta y tampoco alineada. ¿Cómo las empresas y en particular recursos humanos deben tratar este tema de que si estamos hablando de esta transformación digital y además esta transformación inteligente, como mencionas, la digitalización inteligente, con el cambio de generaciones que de hecho tenemos que aún gestionar? O sea, tenemos un equipo, posiblemente liderazgo, que son de una generación anterior, que tienen ahí una idea de lo que sería el entorno laboral y de trabajo, mientras una generación más joven ahora busca mucho más una calidad de vida. ¿Cómo gestionamos todo esto? Esta tecnología para, de hecho, ser, ¿sabes?, el juez de este partido. ¿Tiene sentido?
Sí, absolutamente. De hecho, mira, esto es una cosa que trabajo muchísimo, porque uno de los grandes retos, o todos de los nuevos y bonitos retos, ¿vale? Que todos son retos a solventar, es el de la que llamamos convivencia intergeneracional. Y esa es una realidad. Quiero decir, por primera vez, todos sabemos en la historia del trabajo, porque hasta ahora no había sucedido, pues se juntan varias generaciones, 5 en concreto, en el lugar de trabajo. ¿Esto por qué sucede? Pues porque también los seniors más seniors tampoco se quieren jubilar, no pueden jubilarse, ojo con esto, por eso también es importante poner en valor el talento senior y pues obviamente entran nuevas generaciones como players, ¿no? En el terreno de juego. Lo que ocurre aquí es que antes incluso de ir al proceso de digitalización hay que trabajar lo que llamamos esa convivencia intergeneracional, que significa básicamente romper sesgos. Entonces, doy muchos talleres de estos porque funcionamos de tal manera que pues, somos seres sesgados y tenemos juicios y prejuicios con respecto a los más seniors a los más jóvenes y los más jóvenes a los más seniors, ¿no? Del tipo, los más seniors les cuesta mucho la digitalización, la transformación y adaptarse al cambio, son más lentos. O del tipo, la gente más senior con respecto a los jóvenes es que no son fieles y hoy en día no sufren, ¿no? Por la empresa y tienen poca lealtad, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, cuando tú bajas al terreno, estas historias empiezas a desmontar estos mitos, juicios y prejuicios para que haya realmente esa convivencia intergeneracional, más diálogo, más comunicación y más interacción que normalmente no hay. Esto se hace de muchas maneras, con doble mentoring, peer mentoring, hay 1000 modos y estrategias distintas muy bonitas para empezar a entendernos mejor. La parte súper positiva es que cuando tú trabajas esta convivencia intergeneracional, lo que se dispara, y hay muchos estudios y también propia experiencia al respecto, se disparan los índices de innovación y de creatividad, que esto es maravilloso, que es lo que necesita toda empresa. Por lo tanto, después ya, cuando ya estás en ese punto, sí podemos entender, incluso ayudarnos si realmente hemos detectado que puede haber diferencias con respecto a la digitalización o a la agilidad en el proceso de digitalizarme, ¿no? En ese sentido. Y muchas veces sí, a lo mejor en un peer mentoring o en doble mentoring podemos ayudar a encontrar perfiles, que no siempre es el más joven, el más tecnológico, ojo, pero bueno, encontrar perfiles que puedan ayudarse mutuamente para equilibrar la entrada y la asimilación ágil pues, de las tecnologías que hoy en día necesitamos, ¿no? Pero este tema es vital porque hay muy poco entendimiento y hay mucho juicio y entonces pues notas que hay mucha separación, ¿no? Y también es verdad una cosa que decías y te recojo, que es que el entorno del trabajo ha cambiado. Las expectativas de la gente más joven no son las mismas que las que teníamos personas más mayores cuando entramos a trabajar, por lógica. Y entonces también es muy importante que la empresa ya elabore estos procesos de transformación cultural y organizacional para realmente ser algo muy apetecible a los talentos más junior que tienen clarísimo cómo se tiene que trabajar en el siglo XXI, ¿no? Y también para mantener bien cuidados a este talento más senior, que no se nos vaya también, ¿no? Si podemos evitarlo. Pues me encanta lo que mencionas de estas estrategias de interacción entre generaciones. Eso tiene que estar claro. Y claro, creo que lo más importante sería que eso esté conectado a la cultura, no solo de cada uno de los departamentos, sino que de hecho muy bien enraizado ahí en la cultura de la empresa. Porque si no, como decimos ahí en el a un equipo de liderazgo que esté ahí en una conexión más directa e interactuando mejor con tus equipos más jóvenes, sin tener ahí plataformas de comunicación que de hecho hagan eso posible. Entonces, me parece súper, súper importante tener ahí este entorno de conversación y que sea de hecho más democrático, por decir, mientras lleva en cuenta todos los dos o distintas generaciones en este sentido. Con este caso, me gustaría profundizar un poquito más en lo que sería, por ejemplo, basado, claro, en tu experiencia. Ya has estado en organizaciones muy distintas, desde startups a multinacionales, y trabajas con todo este entorno también. ¿Qué patrones comunes observas en este momento que se están afrontando con este cambio digital? Y aún más, si podemos hacer este gancho otra vez con el tema de la convivencia generacional que habías mencionado, que es que algunas industrias que están ahí con mejores ejemplos podrías compartir también con nosotros. Sí, claro. Pues fíjate, te diría, Leandro, que para mí el punto clave es que la velocidad de adaptación no depende del tamaño de la empresa, ni que sea más pequeña ni más grande, ni la cantidad de años que ya llevemos existiendo, que sean pocos o sean mucho, sino de esto que estamos hablando, ¿no? De la madurez cultural. Esto es lo más importante. Y la madurez cultural no significa que tenga muchos años y la construyo, sino que hay empresas muy chiquitas, muy jóvenes, que tienen una sólida madurez cultural y otras de muchos años que la están construyendo todavía, ¿no? No la tienen tanto. Y que al final a quien
mejor les va es a quien cuida la claridad, la confianza y la narrativa compartida, es decir, la comunicación, que es esencial, acabas de mencionar, ¿no? Es esa transparencia, esa transversalidad. Y bueno, no sé, puedo poner ejemplos de empresas con las que he tenido el honor de acompañar, ¿no? Pues como Decathlon o Bankinter, BASF, Walmart Chile, yo que sé, que he trabajado con muchísimas, ¿no? Y veo que en los procesos de cambio, las que mejor avanza, como te decía, son las que han entendido que digitalizar no solamente es poner este software, que también, ¿vale? Porque si no lo pones, te quedas fuera y estás muerto, ¿no? Hoy en día, si no estás tecnológica, tienes las últimas tecnologías, pues te quedas fuera del sistema. Pero quiero decir, cuando tú instalas este software, por poner una palabra, ¿no? Maravilloso que tú necesitas, que ya está pensado, testado, ideado precisamente para a lo mejor hacer mejores conexiones, etcétera, etcétera, tienes que ayudar a las personas a transformar el comportamiento. Y entonces, lo que decía antes, si las conversaciones son lineales y van más lentas que lo que va la tecnología, pues aquí es muy importante la parte de talento y personas, o de los líderes en este caso, para poder acelerar ese proceso, ¿no? de hacer ese match. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? La verdad es que da un poco igual en mi experiencia que sea en Santiago, de Bogotá, Madrid, en fin, lo que veo es que las organizaciones que han evolucionado, o están evolucionando, mejor dicho, ahora a un ritmo mejor, son las que están pasando, por ejemplo, con las herramientas digitales, de la cultura del control a la cultura de la confianza. ¿Por qué? Porque hay un empoderamiento de las personas, porque las personas se sienten más libres para poder hacer, idear, crear, proponer, no hay esa vigilancia de los tiempos, porque realmente ahí es cuando estamos poniendo en toda su plenitud el concepto de flexibilidad ayudado de la tecnología, de la digitalización, porque las personas se sienten que ellas son parte del proceso, que no son la parte de abajo de una pirámide. Entonces, ahí ya, aunque vamos hacia esos modelos más horizontales, entonces esa cultura de la confianza para mí es esencial. Y también lo veo en que aquellas empresas, mejor dicho, que tienen a las personas, sobre todo de talento y personas, ¿no? Como arquitectos, yo digo, como arquitectos de experiencia de empleado, y no controlando, ¿no? Controlando cuando vienes, cuando te coges las vacaciones, tal, sino como arquitectos de una experiencia rica en el puesto del trabajo, ya sea en el puesto híbrido, digital, o cuando tú estás en mi empresa y en mi compañía. Ahí también hay un cambio brutal, porque las personas desde esa confianza se sienten más felices, y cuando nos sentimos mejores y más felices, pues sube la productividad. Esto es una cosa que también parece muy obvia decirla, pero a veces se nos olvida, ¿no? Esa correlación tan importante que hay. Entonces, yo diría que, no, pues esto, ¿no? La confianza acelera más que cualquier software, es decir, software más confianza acelera los procesos de implementación y de transformación, y por lo tanto de innovación, y que la comunicación para mí es la clave en el presente y futuro. Por eso siempre hablo de líderes inspiracionales, ¿no? Que entiendan muy bien el porqué y el para qué de las cosas que estamos implementando, y sean muy capaces de contar y de transmitir, narrativamente hablando, el porqué y el para qué, para inspirar a las personas a que les apetezca hacer esos procesos de cambio. No sé si te he contestado por ahí, Leandro. No, genial. Incluso una de las cosas que más me encanta de Human es cuando tenemos la oportunidad de lanzar a un cliente, y parte del proceso es primero tratar lo que sería lo que llamamos el leadership engagement, el compromiso del equipo de liderazgo, además de lo que sería crear el programa de embajadores de una empresa. O sea, queremos darle a algunos empleados un protagonismo aún mayor y más relevante en el proceso de lanzamiento de una comunidad, simplemente porque ahí vemos que lo que acabas de mencionar es salir de un tema de control y, de hecho, darle confianza para que el ejemplo, de hecho, sea la manera de que esta cultura, claro, se conecten a todos a un mismo entorno. Pero aprovechando esta pregunta, ¿ves que, por ejemplo, hay barreras para conectar a los líderes, en este caso, cuando estamos hablando de esta transformación? Y además, cuando si es el cambio cultural de control a confianza que mencionas, que me encanta mucho, ¿cómo hacer con que los líderes tengan este papel cada vez más relevante y que, de hecho, participen en este cambio? Porque, claro, con el cambio de generaciones creo que sería una preocupación. Sí, bueno, para mí es que también es absolutamente esencial. De hecho, yo creo que la verdad es que personalmente es el campo donde más me desarrollo, ¿no? Que es es en el liderazgo transformacional e inspiracional, que es una de las cosas que más trabajo, porque obviamente al final las grandes o las movilizaciones normalmente es up-down, ¿no? Puede haber también al revés, pero es más raro, ¿no? Entonces, qué importante es que tengamos personas liderando con esa capacidad de transformación. Y entonces eso significa que todas las personas estamos compuestas de lo mismo, ¿vale? Esto es lo primero, y el líder también. Entonces, lo primero que digo es hay que perdonarse nuestras reacciones normales y humanas de ciertos rechazos o miedos al cambio, a la incertidumbre, porque forman parte de todo ser humano, no hay ninguno que se libre, ¿vale? Es una cuestión biológica, pero qué importante es que en el liderazgo ya no solamente
seamos fáciles en la adaptación del cambio, sino que para mí es que es absolutamente importantísimo que sean change makers, ¿no? Esos aceleradores y transformadores y generadores de cambio, ¿no? Y eso significa que las personas tienen que estar más alineadas con la tendencia, tienes que estar muy interesadas en saber lo que está pasando y lo que va a pasar, no solamente es el presente, ahí también es donde suelo intervenir. Y luego lo más importante es que se lleven súper bien con la incertidumbre, y esto es muy costoso en la empresa de entender y de aplicar. Se puede, es una skill más, ¿vale?, que se enseña, yo la llamo, de hecho, es la inteligencia adaptativa y ahora trabajamos mucho, pero esto es lo más esencial para el líder, porque al final, fíjate que los grandes rechazos y las grandes parálisis en los procesos, o que vayamos más lentos en cualquier proceso de transformación o de digitalización en la compañía o de cambio cultural, tiene más, no es tanto por la tecnología per se, sino con el miedo que nos produce y el rechazo que nos produce lo que es la incertidumbre. Entonces, para mí, que el líder navegue muy cómodamente, se entienda muy bien y entienda la incertidumbre como un proceso positivo y no negativo porque tiene más beneficios, solamente que nunca nos han enseñado a entender los beneficios que tiene lo desconocido. Cuando lo trabajas desde ahí, desde el liderazgo, ahí te vas a encontrar personas que ya sí tienen esa capacidad de poder lidiar con problemas o con retos complejos cuya solución nadie tiene a día de hoy porque son nuevos, ¿no? Que ese es otro reto que nos estamos encontrando. Y si ya le sumas a esto la capa tan bonita del inspiracional, es decir, esa comunicación que hablábamos antes, ¿no? Son personas que no dicen a otras personas lo que tienen que hacer, sino que inspiran a sus equipos y al resto de las personas a animarse a estos procesos de transformación continua, porque tienen esa capacidad, pues, carismática si queremos, pues ahí tenemos un combo perfecto para que todos estos procesos asociados a lo digital, que es lo digital lo que nos lleva tan rápidos, vayan a buen puerto, o al menos vayan con más ritmo de lo que muchas veces nos encontramos, ¿no? Así que por ahí diría que eso, vital. Para mí el liderazgo es vital, ¿no? Y además es un cargo súper bonito, ¿no? Creo, las personas que lideran tienen un reto precioso, ¿no? Pero tienen que empezar por ellas mismas y reconociéndonos como todo hijo de vecino, que tenemos nuestras propias cosas humanas que hacen que nos cuesten ciertas cosas y no pasa nada, se entiende y se traspasa. Te traigo una duda que posiblemente muchos ahí en casa o en la oficina tengan ahora, que es, bueno, por nuestra parte, por nuestro equipo de gestión, lo tenemos claro. Necesitamos pasar por este proceso de digitalización, de transformación y, claro, si podemos traer esta cultura de control a confianza, pues sería el escenario perfecto. Pero si encontramos dificultad de hablar de este tema con nuestro equipo de liderazgo, ¿qué sería una recomendación de qué receta podemos tener para empezar esta conversación? Es decir, no es empezar diciendo pues, que, oye, tenemos problemas y tenemos que solucionar de esta manera, ¿sabes? Pero simplemente que, ¿cómo abordamos el tema? ¿Cómo llegamos al equipo de liderazgo que si en algún momento no lo tiene claro que ya estamos al momento de empezar este proceso, ¿cómo podríamos traer esta conversación de una manera más natural y, claro, positiva con este intento de que se cambie pronto? Sí, yo hay que trabajar de dos maneras, la positiva y la realista. La positiva inspiradora que nos lleve y la realista de, ojo, que si no lo haces ya, yo suelo compartir mucho, ¿no? Y las personas que han estado conmigo me han escuchado, sé que conocen este dato porque lo digo muchas veces, pero es que es así. Fijaros, desde el porcentaje de empresas del IBEX, del Fortune 500, o sea, de las más poderosas de Estados Unidos, que ha desaparecido en los últimos, pues, son 48 años, no llegan ya 50 años, es del 88%. Es que es una pasada, es que casi el 90% de las grandes compañías sólidas, sistémicas, que era imposible que aquello desapareciera porque tenían todo a su favor, eran de éxito, les iba bien en sus productos, en sus servicios, han desaparecido. Y si han desaparecido una cifra tan aterradora, que es un 88%, es porque no fueron lo suficientemente ágiles para adaptarse en tiempo real, que esto es la inteligencia adaptativa, a las novedades, a las tecnologías y a los procesos nuevos de la forma de entender el trabajo que estaban llegando en su momento, ¿no? Entonces, esto es por un lado, digo, hay que ser realistas. Esta es la realidad, que aunque te creas que todo te va a ir bien y que eres inamovible en tu sector, no lo eres, no hay nadie que esté a prueba de la tecnología hoy en día. Y la segunda parte, que es la inspiradora y que también hay que tocarla, ¿vale? Lo primero, oye, responsabilidad tuya, tu desarrollo de carrera y la gente que trabaja en esta compañía, así que por favor, hazte cargo de qué importante es esto, no te resistas, por favor, sino avanza, entiende las cosas positivas. Y la segunda es, vamos a entender bien y a quitarnos algunos miedos, porque los rechazos o el tal suele ser de dos cosas. Una, no lo conozco, me asusta, prefiero no verlo, ¿vale? Entonces me agarro a lo conocido en vez de avanzarme a lo nuevo por conocer. Y la segunda es que muchas veces hay mucho mito y no precisamente positivo con respecto a las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo la IA y tantas otras que hemos oído cosas increíbles al respecto, ¿no? Pues falta de conocimiento en definitiva. Y al final yo diría varios mensajes. Lo primero es que la automatización
redistribuye el valor, pero no sustituye necesariamente. Va a haber tareas que se van sustituyendo, pero no sustituciones completas de los puestos de trabajo. Y esto es importante entenderlo para que le perdamos el miedo. Por ejemplo, en logística, retail o industria, que son unos sectores también que queremos más magnificados que otros, ¿vale? Pero lo que se demanda, por ejemplo, hoy es saber usar la máquina, no usar la máquina, ¿no? Es decir, cómo interpretas, cómo anticipas, cómo comunicas una incidencia con claridad. De nuevo, estamos yendo a qué importantes son las cognitivas, las competencias cognitivas. Si tengo buenas competencias cognitivas en mí y en la gente de mi equipo y en la gente de mi empresa, la automatización, como digo, lo que va a hacer es poner en valor humano, pero no sustitución de los puestos de trabajo necesariamente. La segunda que diría es que la brecha no suele ser tecnológica, sino pedagógica. Es que muchas veces no estamos metiendo la tecnología, o mejor dicho, la instrucción o el aprendizaje de la tecnología adecuada al puesto del trabajo. Y esto es muy importante hacerlo previamente, porque a veces metemos como cursos o formaciones o un poco de todo para todos, y es muy importante porque generamos esta saturación de la que hablaba antes, ¿no? Entonces también el ser humano, ante tanta diversidad y tanta cosa, lo rechaza, ¿no? Es demasiado, me saturo, me agobio, me puede. Entonces no lo veo, no lo trabajo, me encierro, ¿vale? Lo niego. Sí, entonces hay que evitar esta brecha, ¿vale? Tecnológica. Entonces es como muy importante hacer microaulas, hacer un flujo muy claro de qué es quién para qué en función de la digitalización y lo que tengo que aprender tecnológicamente. Y luego, digamos que esto es escuchar el puesto real, ¿no? Y luego diría que el liderazgo más operativo tiene que girar hacia la proximidad y hacia la claridad. Entonces, hoy se le exige al líder ser más humano que nunca, igual que a los profesionales, y por lo tanto, al final es el rol por el que está elegido, ¿no? Yo creo que hoy en día que estamos en organizaciones que cada vez vamos más hacia lo horizontal, co-crear, compartir, colaborar, etcétera, etcétera, el tipo de liderazgo que se nos pide es, como digo, muy humano, ¿no? Está muy tendiendo en esto. Entonces, que no nos asuste tanto lo nuevo que está ahí fuera, que si yo trabajo bien mi capacidad de llevarme bien con la incertidumbre y con el cambio, entiendo que la tecnología está aquí para hacerme la vida más fácil y mejor y no para asustarme, para sustituirnos, pues creo que se van perdiendo ciertas de esos rechazos que muchas veces encontramos en ciertas capas directivas, que es que me da miedo lo que no conozco, entonces me agarro a lo que conozco y por eso hay tanta parálisis, ¿no? En ese sentido. No sé si te he contestado un poquito por ahí también. Genial. Pues sí que me enrollo. Perdón. No, para nada. Todo, pues por mi parte es súper claro. Aprovecho para decir a los que están ahí conectados con nosotros que si tienen preguntas, pues igual lo pueden hacer a través de los comentarios. Entonces sí que vamos a tener aquí un espacio al final de la llamada para, de hecho, compartir vuestras preguntas. Entonces, si ya tenéis algo ahí que queréis preguntar, pues ya envías por comentario y pronto ya voy a poder hacer estas preguntas. Pues una pregunta que tengo ahora a Raquel es, habías comentado justo del tema de industrias de logística, retail, que son empresas que tienen ahí, industrias básicamente que tienen algo muy particular, que es el número de trabajadores operativos. Trabajadores que en general están desconectados en su gran mayoría todavía de las empresas, y estamos ya hablando de transformación digital, de traer el concepto de IA a todos los empleados, pero en realidad muchos de estos trabajadores no tienen ninguna tecnología, ningún recurso, y tampoco estos recursos son digitales en sus entornos en su gran mayoría. En este caso, mi pregunta sería, ¿qué es lo que podemos esperar de cambios para incluso estos trabajadores operativos o lo que llamamos blue collars? Y incluso en este tema del futuro del trabajo, si podéis comentar algo. Si puedes comentar algo. Sí, muy rápido en este sentido. Yo creo que obviamente durante mucho tiempo el futuro del trabajo y las tecnologías ha estado muy orientado, sobre todo a la parte de la digitalización, hacia los famosos white collars de cuello blanco en ese sentido, pero la gran transformación silenciosa está ya ocurriendo, yo diría, en los entornos operativos, ¿no? Yo no creo tanto que se esté dejando a nadie fuera en ese sentido, o al menos no con conciencia, puede ser como el edadismo, ¿no? Que hacemos discriminación por cuestión de edad inconscientemente y a lo mejor falta la conciencia. Si es así, pues estamos en un buen momento para tú y yo comentarlo y ponerlo ahí en valor. Pero lo que sí que ocurre es que creo que la digitalización va llegando de forma desigual, ¿no? Y entonces a lo mejor eso genera esa sensación de brecha en ese sentido. Pero yo creo que ya se está acercando, ¿no? A las capas, y si no se está acercando, sí que obviamente debería hacerse. Lo he comentado creo que antes, así un poco de pasada. Al final, por ejemplo, la persona que está más en operativa o que está más en fábrica, etcétera, etcétera, obviamente lo que necesita es subir, hacer un upskill o reskilling, dependiendo
dependiendo del caso, de ciertos conocimientos que le eleven tanto técnicamente con lo que está haciendo como cognitivamente, y esto es muy importante para que pueda dar un servicio con respecto a la automatización diferente a quizás la parte más operativa que está haciendo ahora, ¿vale? Porque si no, sí que es cierto que obviamente todos sabemos que hay un riesgo de pérdida de empleo en ciertas áreas, en ciertos sectores, por la robotización, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí que es importante cuidarlo, es decir, qué valor yo puedo sacar y qué talento hay entre mi gente operativa que puedo llevarla a otro nivel para elevarles y desde esa perspectiva que aporten un valor diferencial con la máquina, ¿vale? Que también sean colaboradores y co-creadores, igual que las personas de cuello blanco lo son, con, por ejemplo, con la IA, con ciertos softwares, ¿no? Que los introducimos ya como cobots, ¿no? Y como compañeros de viaje en la oficina. Pues un poco lo mismo, diría. Entonces, yo creo que ya está pasando y si no está pasando, pues es un momento perfecto para empezar a hacer este cambio, porque si no, sí que es verdad que vamos a pasar momentos de más sufrimiento en ciertos sectores, porque pues va a haber gente que no les estemos preparando ya y ahora es un buen momento precisamente para, como digo, hacer esta subida. Vuelvo a decirlo cada vez, cuanta más tecnología o robótica, me da igual, implemente, más tengo que subir las capacidades cognitivas de la gente que trabaja junto con ellas, ¿no? Entonces, ahora es un muy buen momento. Genial. Pues Germán, aprovechando que lo que comentas, Germán nos pregunta aquí si una empresa quiere empezar algo de transformación digital ya, pero no sabe por dónde tirar. ¿Qué sería entonces lo primero que recomendarías? Vale, bueno, lo primero que diría que, gracias por la pregunta, Germán, que parece quizás obvio, pero a veces se nos olvida, es que yo siempre digo que hay que hacer, y todo el mundo yo creo que trabaja en esto, la estrategia con propósito. La estrategia digital tiene que tener un propósito, es decir, un porqué y un para qué, porque lo que no sirve es el pan para todos, ¿no? Dependiendo de tu producto, de tu servicio, de tu cantidad de gente, de dónde estés situado, incluso de tu localización, tienes que hacer ese análisis primero previo de qué es lo que queremos conseguir y por qué necesito este proceso de digitalización para, como digo, luego ajustar muy bien al puesto de trabajo que tenemos y para ajustar muy bien también, obviamente, la inversión que nosotros vamos a hacer y para escoger las mejores de las tecnologías que tengamos a nuestro alrededor en función de ese por qué y para qué. Por lo tanto, para mí, primero, es el propósito, estrategia siempre con propósito, porque si no, vamos a empezar a implementar cosas copiando por estrés y eso no nos lleva a ningún sitio. Cuanto más rápido va el mundo, más tiempo nos tenemos que tomar para pararnos y pensar en estas estrategias, ¿vale? Y lo siguiente que haría sería, empezando por, obviamente, la capa directiva, etcétera, para ir introduciendo estos nuevos conocimientos, hacer aprendizaje de microciclos, es decir, no hay que hacer grandes másteres necesariamente ni cosas así que también a veces nos saturan y nos agobian un montón, porque además todo esto cambia mucho, para cuando terminas el máster ya te han cambiado 27 cosas. Sí que recomiendo más pequeños aprendizajes que sean dosis asumibles por nuestra mente humana con respecto a en función de ese por qué y para qué tecnologías, cómo yo voy entendiendo y que ya esa capa ejecutiva directiva vaya permeándose, vaya entendiendo este presente futuro del trabajo y los nuevos modelos organizacionales y que de ahí ya podamos empezar a construir también narrativas para ayudar en la transformación y mindset de las personas que tenemos por debajo. Ese sería un poco el proceso que yo haría, teniendo muy en cuenta siempre esa regulación emocional que vamos a tener que tener en cuenta en los procesos de transformación, ¿vale? Porque al final hay un coste, dejo algo para implementar algo nuevo, ¿no? Entonces, pues que también se tenga toda esa parte de adaptabilidad emocional en cuenta en este proceso. Y aprovecho entonces que Josep nos pregunta cómo concienciar a las empresas de no dejar fuera a los expertos de más años ahí de empresa también, incluso ya que mencionas cómo podemos crear este plan para empezar. Claro, bueno, lo más importante es que una de la digitalización, todo al final está, como digo antes, compuesto de lo más importante, que somos las personas que formamos parte de las compañías, ¿no? En ese sentido. Y si queremos ser realmente inclusivos digitales, tenemos que trabajar antes con la inclusión previa humana, es decir, qué tipo de personas diversas tienes tú en tu compañía, tanto de género, de cultura, etcétera, como de edad, ¿no? Y eso significa que una de las cosas a erradicar a día de hoy, como gran compromiso por las empresas, debiera de estar en lo que más se está haciendo, que es discriminación por cuestión de edad. Por lo tanto, el edadismo hoy está encima de la mesa y eso significa que tenemos que aprender a volver a mirar y a revalorizar el talento senior, ¿no? De las personas más senior. ¿Esto cómo se hace? Hay muchas maneras también, pero también tiene su propia estrategia. Es una estrategia que se hace de age management, es decir, de estrategia de la gestión de la edad dentro del entorno del trabajo. Por lo tanto, en ese proceso
hay muchas fórmulas, yo tengo la mía. Lo que se trabaja es cómo cuidamos a ese talento senior desde el proceso de que hacemos una llamada de reclutamiento, o es decir, una llamada de que estamos buscando un candidato para un puesto de trabajo, a ver si ahí estamos ya lanzando señales edadistas, hasta el proceso de desarrollo de carrera, hasta el rediseño de los espacios de trabajo, etcétera, etcétera, incluso ya también trabajando en el on-exit, es decir, desde el onboarding hacia el on-exit, todo el proceso hay que estar haciendo integración de cuestión de la edad, ¿no? Entonces es súper importante porque el talento senior es tan importante como el talento junior, ¿no? Y también muchas veces se queda relegado, se queda olvidado y no todo lo valorado que se debería, ¿no? Y como decía antes, cuando yo realmente tengo un equipo intergeneracional diverso, es decir, con gente de distintas edades, aparte de sexo y de otras cosas, es cuando ya sabemos que los proyectos son muchísimo más creativos, más innovadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues también ahí se eleva esa innovación que toda empresa necesita. Así que es una cosa también diría que vital, vital. Genial. Este tema de la diversidad me trae también a pensar en otra cosa, porque una cosa que hemos visto en los últimos años es que las empresas de tecnología han llevado muchos de los talentos, incluso de empresas e industrias muy tradicionales. Por ejemplo, consultoras, bancas, han perdido muchos de sus talentos para empresas de tecnología. Y en los años que han ofrecido mucho más flexibilidad, mucho más, este entorno mucho más joven, por decir, más adaptado a la juventud, pues de alguna manera ahora están volviendo todas estas empresas de tecnología a 100% a sus oficinas. Creo que también eso es un cambio que vemos ahora a día y que de hecho nos hace preguntar que tú crees en este caso que está evolucionando el liderazgo en este contexto, incluso de estas empresas que han cambiado sus modelos híbridos flexibles y mientras en particular que estas big techs que han llevado este talento ahora vuelven a 100% del tiempo en oficina. Vale, me encanta esta pregunta, Leandro. Me parece súper importante que me la hagas y responderla porque, aparte de que me la preguntan mucho, es que además está llena de matices que vamos a aclarar aquí ahora para que nadie se acoja a esta historia que lleva sonando por ahí mucho tiempo, en plan de si lo hacen las grandes es porque es lo mejor. Ojo, vamos por puntos, ¿vale? Lo que está cambiando no es el lugar de trabajo, es el liderazgo, que es justo lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de esas big tech, básicamente son lo que ha sucedido en Estados Unidos, no en el resto del mundo, solo en Estados Unidos, y hablamos de 4 contadas con una mano, 5, no sé, pero muy pocas. Gordas y grandes, cierto, pero muy pocas. Hablamos de Amazon, de JP Morgan, creo, Goldman Sachs y no sé si alguna más, ¿vale? Que son las que pidieron volver al 100%, y alguna más habrá, pero que pidieron volver al 100% de presencialidad, pero no tanto por eficacia, yo diría que por 3 motivos claramente identificados y en algunas ocasiones por alguno de sus dirigentes se ha dicho, ¿no? La primera es la coordinación, porque en compañías gigantes el trabajo distribuido, ¿vale? Pues pudo ralentizar algunas decisiones. La segunda es por la cultura, porque temían perder esa identidad y cohesión, que si temían perderlas porque a lo mejor tampoco estaba muy solidada o consolidada antes. Y la tercera, que es muy importante, por supervisión, es decir, porque muchos de los líderes no estaban preparados ni lo están para dirigir en remoto. Y esto, ojo, porque es importante, es que, claro, necesito que yo como líder tenga la capacidad de hacer ese liderazgo en remoto en procesos híbridos. Y eso significa que yo tengo que hacerme un upgrade como profesional dentro de mi capacidad directiva. Y no todo el mundo estaba dispuesto, ni todo el mundo tenía esas capacidades o se preparó para ello. Por lo tanto, que estas grandes corporaciones, que son pocas y solamente en Estados Unidos, porque ni siquiera en muchas delegaciones de otros países podían implementarlo por las leyes que tienen esos países. Ojo también a esto, ¿vale? Que eso es importante. Eso no significa que la presencialidad sea mejor, pero ni muchísimo menos. De hecho, todos los datos que nosotros manejamos, incluso nuestro propio sentido común, nos dice lo contrario. Por ejemplo, yo que sé, hay un estudio de Microsoft o otro de McKinsey del año pasado, creo, que decía que solo alrededor del 10% de los profesionales, solo el 10%, querrían volver a trabajar 5 días a la oficina. Y cuando forzamos a que todas las personas vuelvan pudiendo teletrabajar y hacer trabajo híbrido, ¿vale? Se fuerza de esta manera, lo que pierdes al final es más rotación, cansancio y ser menos atractivo para esa atracción del talento, que lo necesitamos, ¿no? Entonces, al final, tiene más perjuicio que otra cosa. Por lo tanto, por eso digo, para mí, el modelo humano digital, que es de lo que se trata, necesita de estos modelos híbridos flexibles que ya hemos conocido, que hemos visto que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que teletrabajar adecuadamente e implementarlos adecuadamente y cada empresa tiene su causística, ¿vale? Pero entonces no estamos hablando de control, no estamos hablando, ¿vale? Entonces estamos hablando de que el directivo y el líder también tiene que crecer para entender estos nuevos modelos y poder aplicarlos, ¿no? Entonces, ahí querría desmitificar esto para que no pensemos que
que es por beneficio y por productividad, porque desde luego por eso no es. Genial, pues herramientas y líderes preparados. Me encanta esta receta, que de hecho no sería ahí una cosa simplemente por seguir, porque claro, hay que evaluar por qué han llegado a esta decisión y a veces no tiene nada que ver con incluso con la naturaleza del trabajo o del liderazgo o de la industria. Es básicamente una decisión de liderazgo que hoy deciden simplemente basada en lo que tienen a la mano. Y claro, muy relevante. Y en este caso entonces, aprovechando, ¿qué serían entonces? Porque habías mencionado que parte de eso es porque los líderes lo han decidido. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué habilidades o competencias crees que debemos considerar ahora imprescindibles para los profesionales, en particular recursos humanos en los próximos años? No sé qué quieres comentar en este sentido. Claro, sí, genial. Efectivamente, ¿no? Es que al final las personas que miran hacia el futuro y hacia el bienestar de las personas, pues piensan en el bienestar de las personas. Así que para mí es un gusto estar de nuevo en Human, hablando para Human Persons. Dicho esto, recursos humanos, que ya estamos todos también cambiando el nombre, pero bueno, todavía talento y personas, como queramos llamarnos, está viviendo, yo creo que desde hace ya muchos años, este cambio de rol tan relevante, ¿no? Tan potente, que es pasar de ser área operativa también básicamente a convertirse en arquitectura de este ecosistema, ¿no? De transformación y de humanización digital en el que nos encontramos, ¿no? Y lo que yo creo que va a ocurrir en 2026 es que simplemente esto, bueno, simplemente no, que ya es complejo, pero bueno, esto se agudiza, entonces se eleva todavía más. Por lo tanto, tendencias para recursos humanos, pues lo que hablamos. El primer punto sería lo que llamamos el Human Tech Literacy. ¿Eso qué significa? Pues que ya no se trata de ser técnicos, ¿vale? Sino de entender cómo está afectando la tecnología en el trabajo. Vuelvo a lo mismo, es que ahora mismo está ahí la gran dificultad, es el workflow. ¿Qué carga cognitiva tienen? ¿Qué experiencia están teniendo mis empleados en el puesto? ¿Cómo está aplicando la IA? ¿Estamos metiendo procesos de formación desmesurados y alarmantes y alarmistas con respecto a las tecnologías? ¿O sabemos hacerlo de tal manera que lo integremos como algo orgánico dentro del proceso de formación y del proceso de vida, del proceso del trabajo en los compañeros, en los profesionales, ¿vale? Entonces, yo podría decir que aquí, o sea, este Human Tech Literacy que se llama, es esta conversión de recursos humanos que se convierte pues, en el traductor, podríamos decir, entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Es ese puente que sirve para hacer esta traducción, ¿no? Y que nos entendamos mejor, ¿no? Y que haya menos estrés. La siguiente es la inteligencia adaptativa. Para mí esto es clarísimo, que es una tendencia brutal, que la necesitamos más que nunca y, por lo tanto, para mí es esa empleabilidad dentro del liderazgo que se define por esa capacidad de aprender algo rápido, desprender lo que necesitamos utilizar más y regularnos emocionalmente. Entonces, esa adaptabilidad al cambio en tiempo real. Si el departamento de talento y personas no tiene esta capacidad, va a ser muy difícil que podamos también generar ese input en el resto de los departamentos, arriba o por abajo, ¿no? Entonces, qué importante este desarrollo de esta IQ, de la inteligencia adaptativa. Para mí es esencial, ¿no? La tercera, la comunicación avanzada. De nuevo, comunicación, porque lo es todo. Y yo creo que también, seguro que los compañeros y compañeras que nos escuchan saben qué difícil es, ¿no? Que nos escuchen, que nos lean en los buzones, en las newsletters, en las redes sociales, qué complicado, ¿no? Yo creo que ya hubo un paso, que es esa mezcla y esa mejor coordinación entre marketing y comunicación y recursos humanos, que ya se dio hace bastantes años o que se tiene que estar dando ya. Pero bueno, yo creo que ahora vamos un poquito más allá y de nuevo es como a elevar todavía ese conocimiento comunicacional de las personas que trabajan en este área, ¿no? Tienen que ser todavía más inspiradoras, tienen que hacer ese upgrade, entonces pues me iría también a que tienen que ser líderes carismáticos para saber inspirar adecuadamente, ¿no? Pues con técnicas, con narrativa, con muchas cosas que se pueden aprender, pero tiene que estar un poquito más elevado y también de cara afuera, ¿no? Pues para ser realmente atractivos en esto que cada vez sigue costando más, que es encontrar a las personas más adecuadas. Y luego voy a retomar este último punto que hemos hablado ya un poco más sobre él y que las personas estáis preguntando, porque es que realmente para mí es el cuarto esencial de tendencia con respecto a recursos humanos, que es este diseño de experiencia humana inclusiva desde la intergeneracionalidad. Palabra larguísima, pero es que la gestión de personas para mí es súper, súper relevante ahora mismo, porque tener en cuenta que en España, Latinoamérica, como decía, está liderando como país más envejecido, es decir, no tenemos casi gente joven y tenemos personas que vivimos muchos años y vivimos muy bien, también tenemos un problema de pensiones, ¿vale? A medio y largo plazo, por lo tanto es que las carreras se van a alargar
Entonces tenemos que ser ya previsores y ver qué estamos haciendo con este talento senior y empezar a meter políticas de gestión de la edad, de gestión del age management, como decía, para poder reducir muchos de los retos problemáticos, algunos de ellos que nos podemos encontrar si no empezamos a implementar cuestiones de la demografía. Para mí la demografía impacta tanto y va a impactarnos tanto como la tecnología. Entonces, aquí diría estos 4 puntos. ¡Wow! Masterclass. Genial. Muchísimas gracias por todo. Tengo un par de preguntas también de los que están con nosotros. Verónica, de hecho, nos pregunta si tenéis alguna experiencia en particular con la industria de petróleo o energía, que de hecho yo soy ingeniero de energía, entonces te puedo decir que son industrias muy parecidas, acerca de la estrategia de digitalización y si en este caso si puedes comentar algo. Sí, bueno, yo tengo muy poquito tiempo. Sí, con el petróleo no, con la energía sí. Y al final, te diría una cosa, fijaros que independientemente del rubro, del sector en el que nos encontremos, los procesos de mindset humano, que es lo que necesitas cambiar, básicamente funciona de la misma manera para casi todo el mundo. Entonces, obviamente, como decía antes, sí que hay que hacer ese estudio previo de por qué, para qué, en qué área, dónde os encontráis, yo qué sé, esto obviamente, eso siempre hay que hacerlo para personalizar el proyecto, pero si nos vamos a las skills humanas de transformación, de gestión del cambio, de gestión de la incertidumbre, las skills que tú necesitas para contrarrestar o acompañar, mejor dicho, toda la parte de digitalización, el proceso es bastante similar. Entonces, diría que sirve lo mismo. Entonces, no es diferente porque trabajéis en energía. Al revés, es precioso, ¿no? Porque además estáis en un mundo ahora también súper innovador con respecto a todo lo eco, que es súper interesante. Pero tú ahí quizás puedes aportar más, Leandro. Vale, no, ya tenemos un par de otras preguntas y por el tiempo creo que debemos avanzar, pero igual, Verónica, si quieres, conecta con nosotros. Yo estaré encantado de llevar esta conversación contigo. Yo estuve en la industria de petróleo 10 años antes de venir a la industria de tecnología, sí que no hacemos cuentas, pero sí que tengo el conocimiento ya de que te puede ayudar y estaré muy contento de hacerlo. Lorena, de hecho, pregunta cómo desde Chile, un abrazo Chile, cómo pueden las mujeres potenciar su liderazgo y presencia en estos espacios de decisión. En especial, hay sectores donde aún persisten brechas de género. Hemos crecido con un liderazgo, o mejor dicho, jefaturas más conservadoras. Entonces, ¿qué es lo que te puedes dar ahí de sugerencias? Sí, hola Lorena, mi querido Chile. Pues te diría que desde luego hay que trabajarlo, pero también hablamos de muchas cosas nuevas y hay otra que todavía se mantiene a lo largo del tiempo y que cuesta mucho. Una de las cosas más importantes que yo trabajo con mujeres líderes, con equipos de mujeres, femeninos, todas estas cosas, es el síndrome del impostor, bien entendido con la ciencia aplicada a día de hoy, porque muchas de las cosas que suceden, aparte de cultura, etcétera, parte de nosotras mismas. Entonces, para mí lo más importante es que nosotras mismas nos empoderemos, que confiemos en nosotras, que creemos en nosotras, nuestras capacidades, que digamos así, sin miedo a cosas que muchas veces nos cuesta mucho decir que sí, etcétera, etcétera. Digo, es una parte, pero yo siempre prefiero trabajar conmigo misma y después no dejar que el entorno externo tenga tanta fuerza. Entonces, esto es lo que trabajo con las mujeres. Y ya la ciencia nos está diciendo que tener un impostor dentro pequeñito y bien controlado es súper positivo. Entonces, yo trabajo mucho esto para darle la vuelta a algo que nos pasa a un 79, creo que era, % de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con cosas heredadas, con cosas escuchadas y con un contexto cultural que muchas veces no acompaña, pero nosotras tenemos dentro de nosotras la posibilidad de poder crecer en este sentido para, bueno, pues para acabar adquiriendo esos puestos de dirección necesarios, ¿no? Entonces, por ahí dejo este consejo por si sirve. Siempre dentro de nosotras y de ahí, de dentro a fuera. Genial. Raquel, y hoy para terminar, pues ves que este tema de la resistencia a la transformación está más en la base de los trabajadores o ya en el equipo de liderazgo y alta dirección. Y cuando me contestes eso también, entonces ya contestando a Carolina, ¿qué serían entonces tus consejos para que los equipos de recursos humanos que quieran impulsar cambios, pero todavía encuentren resistencia, qué es lo que recomendarías? Sí, bueno, yo creo que realmente la transformación organizacional y cultural está en todo, ¿no? Y en todas partes, en cualquier corazoncito que late dentro de una compañía, ese hay que cuidarle, desde el bedel de la puerta hasta el CEO o la CEO. Entonces, todos formamos parte para acelerar los procesos o ser más lentos, pero sí que creo que la responsabilidad está en las personas que tienen el cargo de transformación, ¿no? Y luego todos podemos sumarnos y ser changemakers, pero empieza siempre por el cargo directivo, por la línea directiva. Entonces, para mí es súper relevante y súper importante, ¿no?
ese poder y esa magia de transformar y hacer a las personas más fáciles los procesos y menos estresantes está ahora en las manos de liderazgo. Y en concreto, obviamente, aunque yo digo que recursos humanos tienen que ser todos los áreas y todos los departamentos extendidos, ¿vale? Porque al final todos tenemos que ser más humanos, pero bueno, obviamente en talento y personas desde esa perspectiva. Y la otra pregunta era, que no sé, se me olvidó. Bueno, ¿dónde estaba el cambio? Si más en la base o... Ese sí, que se he contestado ya, y creo. ahora, entonces, ¿qué sería tu recomendación y consejo para los departamentos que están ahí intentando impulsionar cambios, pero todavía encuentran esta resistencia? Sí, bueno, pues al final es que yo creo que lo bonito que tiene el departamento de personas es que es un súper neurona espejo. Entonces, cuando ella misma empieza a aplicar las cosas que necesita luego aplicar el resto de la organización, le es más fácil por la experiencia, por la praxis, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería mi consejo. Primero, de a poquito, nosotros mismos tenemos que ser las cobayas de las transformaciones que queremos hacer y entender lo último de la tecnología y todos los procesos, disfrutarlos y desde ahí transmitirlos. Y luego tener el encanto y ese carisma para liar a la alta dirección y para que también tengan esa capacidad de poder entenderlo y sumarse y que desde ahí sea más fuerte para hacer esta transformación. Y lo más importante es que no le tengamos miedo al cambio ni a la incertidumbre, porque la incertidumbre precisamente es lo que nos impulsa a seguir mejorando, creciendo, soñando e ideando, ¿no? Entonces, no tenerlo todo controlado no es malo, es lo normal. Genial. Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad en estar con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Y para vosotros que estáis ahí al otro lado, pues si queréis bajar, entonces conectar con nosotros o incluso tener acceso a esta grabación, pues igual accede al código QR que está ahí en la pantalla y obviamente seguimos en contacto. Gracias, Raquel, que tenga muy buenos días y a vosotros buenas tardes y muy buena semana y un saludo. Chao, chao. Hasta la próxima.